yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesitas. Oigan esto. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Palabra del Señor, que el Señor añada bendiciones a sus palabras que hemos leído en esta ya preciosa noche. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a hablar bajo el tema, vamos a hablar en esta noche bajo el tema, que tu temor no detenga tu bendición. Oye el tema, que tu temor no detenga tu bendición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vemos bien en las Escrituras, en la palabra del Señor, luego de la muerte de Moisés, que Jehová llama a Josué, lo llama a dirigir al pueblo de Israel. Josué, un muchacho joven, el cual se había criado prácticamente con Moisés. Oigan esto, qué poderoso. Josué, Jehová le entrega la tierra de Canaán. Le entrega todo el territorio de las ciudades, de los pueblos vecinos. Le entrega en manos de Josué. Josué, quien dirigía al pueblo de Israel, ¿verdad? Se encargó de que de sofocar a las naciones vecinas. Josué, quien era un guerrero, el que estaba a cargo del pueblo de Israel. Jehová lo llama, porque este muchacho era valiente. Cuando Jehová llama a Josué, luego del fallecimiento de Moisés, le dice, mira, esfuérzate y sé valiente. Y vuelve y le repite, le dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque la tarea que te toca por delante no es una tarea muy fácil. Pero encontramos en el libro de Josué esa historia tan poderosa, ¿verdad? Y vemos que Dios le dio la victoria a Josué, aunque el pueblo en algunas ocasiones prevaricó contra Jehová, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y el pueblo desfallecía por el pecado. Luego Jehová lo restauraba, ¿verdad? Y le daba la victoria. Si encontramos en el libro de Josué esa historia tan poderosa, entonces llega al final la muerte de Josué. En el capítulo 2 del libro de los Jueces, ¿verdad? Luego que Josué muere, en el capítulo 2 del libro de los Jueces, vemos que el pueblo, después que muere Josué, cada quien se va a su tierra, a su heredad, a la parte que le tocó. Oigan esto, cada tribu se iba a su lugar de la tierra que le fue repartida en Canaán, ¿sí? Porque cuando Josué entró y conquistó Canaán, le iba repartiendo la tierra al pueblo de Israel por posesiones. La tribu de Rubén, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar. Cada quien tenía su heredad, tenía su propiedad. Cada tribu vivía en su lugar. Pero luego que Josué muere y los ancianos que estaban con Josué, las personas de esa época mueren, la generación nueva que nace en Israel era una generación que no conoció a Jehová, pero ellos habían oído hablar de el Jehová que le había dado la victoria, que lo había sacado de Egipto, que había dividido el mar en dos. Ellos habían hablado de la grandeza del Dios omnipotente, del Dios omnipresente, del Dios omnisapiente, del Dios todopoderoso, quien es Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos conocían, pero se habían apartado y se habían vuelto a los dioses ajenos. Oigan esto, se volvieron a los dioses ajenos. Entonces
cuando se volvían a los dioses ajenos, que iban a adorar a los Baales, al dios Astarot, al dios Baal, ellos se volvían y adoraban las deidades satánicas, las cuales aborrecía Jehová. ¿Por qué? Porque ellos se habían olvidado de lo que Dios había hecho con su pueblo y volvían atrás a los dioses ajenos, a los cuales Jehová les había dicho que no adoraran imágenes, que no adoraran dioses ajenos, que no se juntaran con ninguno de los amorreos, que no les hicieran liga ni alianza con los amorreos. Oigan esto, porque Israel era un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo preservado por el Señor, porque había un propósito grande en todo esto, Dios mío. Entonces miren qué historia tan poderosa. El pueblo de Israel, luego de la muerte de Josué, se aparta de Jehová. Por tanto, Jehová envía juicio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en zozobra con los pueblos vecinos, a los cuales Jehová le había entregado a Josué y al pueblo de Israel. Pero por la desobediencia, Jehová había dejado esos pueblos en un lugar, porque Jehová sabía lo que iba a acontecer. Porque el israelita ve el favor, ve la grandeza de Dios, ve los milagros del Señor, ve lo que Dios hace con el ser humano y luego se le olvida. Así el ser humano hoy día. La gente clama a Dios cuando se encuentra en un momento difícil de su vida. La gente clama al Señor cuando no tiene solución. La gente clama a Dios cuando no hay remedio en la enfermedad. La gente clama a Dios cuando el hijo o la hija están en la cárcel o están en la droga. Cuando el esposo se va o la esposa se va. La gente clama a Dios. Pero luego que Jehová oye y resuelve, la gente le da la espalda. Sí, porque es que hay veces que creemos que porque Dios hizo de misericordia contigo, entonces tenemos que darle la espalda a Dios, tenemos que volver al mismo lodo, tenemos que volver a adorar a los Baales, tenemos que volver a la idolatría, tenemos que volver al pasado, al Dios que le servimos, un Dios omnipotente, todopoderoso. Él está atento a tu oído, sea cristiano o no sea. Él está pendiente de toda tu aflicción, está pendiente en tu caminar, está pendiente de ti, de tu familia, de todo lo que te acontece, sea cristiano o no sea cristiano. Porque la misericordia de Dios es desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. La misericordia de Dios no cesa. Dios tiene misericordia de nosotros hasta el día que nosotros dejemos esta tierra. Sí, porque la misericordia de Dios está actualmente en la tierra hasta que el ser humano desaparece de la tierra. Ahí ya no hay misericordia. Ahí ya no hay misericordia. La misericordia ahí se detiene. Sí, porque cuando una persona muere, ¿verdad? Y muere sin el Señor, ya no hay misericordia. Como dicen los padres, que vamos a hacerle unos rezos para llevarlo a descansar, para llevarlo al purgatorio. El purgatorio no existe, hermano. Ya Cristo vino a la tierra, dejó el Espíritu Santo, y dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan esto, qué poderoso. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, al ver las grandezas que Dios hacía, a través de Josué, a través del equipo de trabajo que tenía Josué, como Dios le daba la victoria, hermano. Jericó era una ciudad sumamente poderosa, una ciudad sumamente armada, amurallada. No había por dónde entrarle a Jericó. Y Jehová con trompetas y sonido de trompeta le dio la victoria, derribó las murallas. Aleluya. Dios bendiga al evangelista pastor Robinson Rosario. Este es algo tan poderoso, hermano. La victoria que Dios le daba a Israel a través de los tiempos. Pero el pueblo volvía atrás. El pueblo era testarudo. Eran como la mula o los caballos que le ponen algo aquí adelante para que no vayan para los lados. Hermano, Jehová le daba victorias y victorias. Jehová se mostraba a ellos a través de ¿qué? Del poderío de Dios. Aleluya. De lo que Dios provocó. Miren, convertirle el agua en sangre allá en Egipto. Matarle los primogénitos. Oigan esto. Y aún así, Jehová le da una orden al ángel de la muerte de que no toque a ninguno de los hebreos. Oye esto.
conocía, pero se había apartado, aleluya, se había apartado de Dios. Estaba viviendo otra vida. Por eso Jehová envía a los madianitas. Aquí en el capítulo 2 del libro de los jueces, aquí tenemos este repaso de lo que aconteció. Oigan esto. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas y obras de Jehová que él había hecho por Israel. Claro, ahora cuando esta generación muere y nace una nueva generación, entonces corrompen el asunto, corrompen la ideología de que quién era Jehová. Corrompen entonces el sistema y comienzan a adorar dioses ajenos. Comienzan a juntarse con las mujeres de los madianitas. Comienzan a ligarse con la gente que Jehová le había dicho que no se ligara. ¿Verdad? Llegó el pecado. Llegó el pecado en Israel. Hay un problema. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Después que Josué muere, levanta jueces que gobernasen a Israel. Jueces. Pero dice la Biblia que cuando Jehová enviaba a un juez a gobernar a Israel, Jehová estaba con ese juez. Luego que ese juez moría, oigan esto, entonces el pueblo se apartaba de Dios, volvía a la idolatría, volvía al mismo vómito, volvía al mundo atrás, aleluya. Hay gente que Dios lo está llamando hoy día, que Dios lo ha llamado, aleluya, con ministerio, y se han olvidado de lo que Dios tiene con ellos y han vuelto atrás, aleluya, han vuelto atrás. Se han olvidado de la promesa que Dios le hizo cuando se convirtieron, cuando oyeron la voz de Dios, que Dios le dijo claramente, mira, te llamé para que sea un evangelista, un predicador, un pastor, un líder, te llamé, pero ahora te ha detenido, ha vuelto atrás a los Baales, te ha vuelto a los madianitas. ¿Qué es lo que está pasando contigo, predicador, predicadora, cantante? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Si el llamado está dentro de ti, y a ti que también te descarriaste, que te apartaste del Señor por una u otra cosa, reprende al diablo y vuelve al redil, porque el que te llamó fue Dios. El que te va a dar la victoria es el Señor. Él es el que da la victoria al hombre y a la mujer de Dios. El pueblo de Israel se apartó. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Por tanto vino el juicio sobre ellos. Jehová los sofocaba por donde quiera. No había salida para ellos. No había un refrigerio. Oh, gloria a Dios. Es que cuando nos apartamos de la presencia, cuando nos olvidamos de Dios y creemos que el mundo es mejor, entonces vienen los juicios. Entonces viene la mano de Dios poderosa sobre ti, sobre mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Miren, hermano, qué poderoso esto. En este capítulo 2, aquí hay una información muy importante. Lo que aconteció con el pueblo luego de que Josué muere. Entonces aquí en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vemos jueces que comenzaron a gobernar a Israel. Jehová estaba con ellos. Vemos a Sansón, Otoniel, Débora. Fueron hombres y mujeres que Dios usó con poder y el pueblo veía a Dios a través de ellos. Pero el pueblo volvía atrás cuando ya dejaban de gobernar o se morían. El pueblo volvía atrás de nuevo, aleluya. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero Dios te está llamando, aleluya. No para que te quedes donde estás actualmente, es para que te levantes en fe. Y no importa que Madián, los hijos del oriente, los amalecitas, quien venga, aleluya, no te van a poder detener. Alabado sea el nombre de Cristo. Jehová llama a este muchacho llamado Gedeón. En el capítulo 6, donde acabamos de leer, Jehová llama a este muchacho llamado Gedeón. Por eso pusimos por tema en esta noche: tu temor no va a impedir tu bendición. Tu temor no va a impedir tu bendición. Yo no sé a quién tú le estás temiendo, cuál es tu miedo o qué te está agobiando. Pero yo creo que aquí hay algo muy poderoso en esta noche para ti. Aquello que está impidiendo que tú, que fuiste evangelista, estuviste ministrando y hoy día te encuentras apartado por el miedo, por lo que te ha acontecido. En esta noche la Biblia te dice que te levantes y que te levantes en fe, porque en ti hay un Gedeón dentro, en ti hay un Sansón dentro, en ti hay una Débora dentro de ti, aleluya. Miren qué poderoso, hermano, esto. En este capítulo 6 del libro de los jueces, vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
Claro que sí. Estaban en desobediencia, había un problema, se habían olvidado de Jehová. Se habían olvidado del favor que Jehová le había hecho. Se habían olvidado, aleluya, que cuando estaban en el mundo, que no valían 5 centavos, que no valíamos una mota, que no valíamos un penny. Cuando estábamos allí en delitos y pecados, donde nadie se atrevía a extendernos la mano, donde la gente nos desechaba, donde los familiares y los amigos nos tenían aparte, éramos desechados, éramos inmundos delante de la sociedad. No valíamos 5 centavos ninguno de nosotros antes de venir a Cristo. Por tanto, dice la Biblia, que Jehová entregó a Israel en manos de Madián por 7 años. 7 años de calamidades, 7 años de sufrimiento, 7 años donde el pueblo de Israel no veía lo que se llama la paz, no veía alimento, sembraba y aunque sembraba venían los madianitas y le llevaban todo lo que sembraban. Oiga, eran 7 años de zozobra, 7 años donde éramos desechados, un tiempo que vivimos, aleluya, en oscuridad. Pero Jehová en un tiempo se acordó de nosotros. Así Él se acuerda de ti, amigo que está conectado en esta hora. Él está pendiente de tus pasos. Está pendiente como tú te mueves, por donde está caminando. Él no se ha olvidado, porque desde antes de la creación del mundo, Dios te ha llamado con un propósito especial. De que hoy día tú digas y te justifique: no, yo fui cristiano y me aparté por X razón. Reprende al diablo, porque el llamado que Dios te hizo, no te lo hizo el hombre. El que llama se llama Jehová, Jehová de los ejércitos, y el quien da la victoria al ser humano. Miren qué poderoso esto, hermano. Aquí hay algo sumamente poderoso. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Quién era Madián? Madián era el 4.º hijo de Abraham. Oigan esto, oigan esto. El 4.º hijo de Abraham, que lo tuvo con Sétura. O sea que, aparte de los madianitas, los hijos del oriente, los árabes, los musulmanes, todos los que eran enemigos de Israel, Jehová los juntó de nuevo para hacerle la guerra a Israel. Aleluya. Miren, yo me gozo en esta noche, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar, y no hallando lugar, decide volver a su casa, y cuando la encuentra adornada, bien arreglada, llama 7 espíritus peores que él y moran en aquel lugar. Por tanto, Jehová, aquí en esta ocasión, el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en desobediencia, se había apartado de la gracia, se había apartado de la presencia. Por tanto, Jehová juntó a todos estos pueblos paganos para hacerle la guerra, para que ellos vean, aleluya, que sin el favor de Dios no podían hacer nada. Así te estoy hablando en esta noche, y es la palabra que te está contrarrestando. Sin Dios tú no eres nada, yo no soy nada. Sin el Señor, aleluya, el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. No importa que te esconda como Jonás, no importa donde te quiera ir, la palabra te va a seguir donde quiera que vayas. Aleluya. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero se había apartado de Dios. Así hay gente que han conocido al Señor y quieren jugar con Dios. Dios, al Dios que es omnipresente, te puede meter abajo del mar, te puede meter en un ataúd y te entierren 7 pies bajo tierra. Ahí está Dios. Donde quiera que te muevas, ahí está el Señor. Y el propósito de Dios se va a cumplir, porque el propósito de Dios se cumple en el ser humano, hermano. Al que Dios llama, Dios lo llama con un propósito especial. Dios ama al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Dios amaba en ese entonces, y Dios no quería que el pueblo de Israel, aleluya, cometiera o viviera una vida atada a los ídolos, a la idolatría, que se juntara con aquellas ciudades de la gente pagana. Por eso Dios dice claramente, dice la Biblia, que el Señor entregó a Israel en manos de Madián. Lo llevó a la esclavitud, lo llevó a Egipto. Eso es por la desobediencia. Miren, hermano, esto es algo poderoso. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos el llamado, cuando desobedecemos a Dios, hay veces que te están predicando, hay veces que tú oyes el mensaje, hay veces que te hace el chivo loco, hay veces que tú crees, aleluya, que está bien en tu forma que estás viviendo, en tu manera de vivir, que no te hace falta Dios. Hay veces que el mismo diablo te pone en la mente, aleluya, que Dios no te hace falta. Pero Dios te deja tranquilo. Dios te deja tranquilo que siga caminando, que siga en la idolatría, que siga en la santería,
que siga en la hechicería, que siga en la vida que está viviendo. En el momento que Dios decide, aleluya, llamarte, Dios te va a llamar, pero Dios te va a llamar o con juicio o te va a llamar pasivamente. Pero aquí el pueblo de Israel tenía un problema. Oigan esto muy bien. El pueblo de Israel tenía un problema grande. Se había olvidado de la grandeza de Dios. Se había olvidado de que el Señor Dios Todopoderoso era su Dios. Hermano, ¿y cuántas cosas hizo Dios? Hizo Jehová de los ejércitos para que el pueblo viera, entendiera, para que eso se quedara en su corazón. Aunque esta generación era una generación nueva, pero habían oído hablar de Jehová, de todo lo que Jehová había hecho. Entonces oigan lo que dice el verso 2. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Eran zozobras que vivían. Hermano, miren, y yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero lo peor es apartarse de Dios. El error más grande de un ser humano que ha conocido al Señor es apartarse de Dios. Y el error más grande de un ser humano que Dios lo está llamando es no obedecer la voz de Dios. Dice la Biblia que todos somos llamados y pocos somos escogidos. Pero Dios está llamando hoy día a una generación que se levante en fe. Una generación que su temor no detenga su bendición. Una generación hoy día que entienda que el mundo le ha dado por todas partes. Que los vicios, la droga, el alcohol, la prostitución lo ha llevado a un lugar donde el diablo quiere robar su alma. Pero Dios te dice en esta preciosa noche: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando pase por el fuego no te quemará. Cuando pase por el agua tampoco te va a ahogar. Ni la llama hará efecto en ti. En el lugar donde te encuentras es un lugar que no te pertenece, porque Dios te ha llamado, aleluya, para que tú seas príncipe en tu hogar, para que tú tomes el dominio y el control de tu casa. Oye esto, qué poderoso. El pueblo de Israel se había apartado. Oigan esto, se había olvidado de Dios. Después de tantos favores que Dios le había hecho. Por tanto, ahora viene el látigo, ahora viene el fuete, ahora viene lo peor para Israel. Los madianitas, que le tenían odio. Los madianitas no querían saber de los hebreos. Oye esto, qué poderoso. Porque cuando Jehová entregó Canaán, cuando Jehová le entrega la victoria a Josué, Josué conquista la tierra que era de ellos. Oigan esto, qué poderoso. Entonces aquí viene la mano de Jehová contra Israel, usando a estos pueblos contra su pueblo Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Hay veces que te va a encontrar entre la espada y la pared. Van a haber situaciones que ni el médico, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, ni tu tío, ni tu hermano, nadie va a poder resolvértela. Sino Dios va a permitir que tú clames, porque te va a llevar a una encrucijada, te va a poner en un lugar sin salida, te va a poner en un lugar de que tú entiendas y te recuerdes de lo que Dios hizo en tu vida. Aleluya, yo siento a Dios en esta hora, de lo que Dios ha hecho contigo. Porque hay gente malagradecida, hay gente que Dios lo ha traído del mundo, lo ha hecho príncipe, lo ha hecho rey, aleluya, lo ha bendecido, lo ha limpiado de tal manera que la gente hoy día dice: pero ese no es fulano de tal, ese no es fulana de tal, la que hacía esto y aquello, el que metía droga en el callejón, el que bebía y se emborrachaba, aquella que se prostituía en la calle. Oh, pero la veo diferente, sí, porque cuando Cristo llega, una persona es cambiada, es transformada, aleluya. Pero cuando volvemos a la idolatría, volvemos al pecado, volvemos al lodo, entonces viene la ira de Jehová. Dios viene como Jehová de los ejércitos contra ti, contra mí, aleluya. Esto es poderoso, hermano. La palabra es tan poderosa. El pueblo de Israel se había apartado del Señor, se había olvidado del favor de Dios, se había olvidado de los beneficios del Señor, se había olvidado de que cualquier cosa que le hacía falta al pueblo de Israel, Jehová se lo suplía. Jehová se metía dentro del pueblo. Cualquier cosa le daba la victoria en las guerras, que los pueblos vecinos decían: pero ven acá, ¿y qué Dios es este? Que a un pueblo desalmado, un pueblo con poca gente, le da la victoria. Y eso me trae el recuerdo de un documental que hay, que se llama Los 6 días en Israel, la guerra de los 6 días. Cómo el Señor le da la victoria a Israel. Y estoy hablando de ahora, de este siglo, del siglo XX, del siglo XX. Estoy hablando de ahora. Cómo Jehová se ha metido en Israel de tal manera que Dios le ha dado victoria. Hubo otra guerra en el 73 de Israel contra Siria, Egipto, Cisjordania.
todos esos pueblos, todas esas naciones atacaron a Israel. Israel con un ejército de 6 millones de soldados y los países vecinos con más de 50,000, aleluya, con más de 50, perdón, el ejército de Israel era de 6,000 soldados y los vecinos tenían más de 50,000 soldados. Oigan esto, Israel tenía 170 tanques de guerra y los pueblos vecinos tenían 1,200 tanques de guerra. En el 1973 y en el 63 también hubieron esas guerras y Jehová le dio la victoria. Ese Dios omnipotente, todopoderoso, que le dio la guerra, le dio la victoria a Israel allá en Egipto, se la dio ahora en el siglo XX, aquí en esta guerra que hubo. Es para que la gente vea la grandeza de Dios, hermano. Un pueblo desalmado como Jehová le daba la victoria. Por tanto, aquí Jehová, al ver la desobediencia del pueblo, lo entrega en manos de Madián. Dice la Biblia: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, oigan esto, contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían, oigan esto, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Oigan esto, en gran multitud como langostas. Aleluya, yo siento a Dios. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, por causa de la desobediencia. Yo no sé cómo a ti te está yendo actualmente. A ti que fuiste cristiano, que fuiste evangélica, que fuiste evangélico y hoy te has apartado de Dios por X razón. No sé cómo te está yendo, pero por causa de la desobediencia te está pasando lo que le pasó al pueblo de Israel en este tiempo. Pero es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de levantarte en fe, es tiempo de entender que te hace falta el Señor. El pueblo estaba desesperado, no había esperanza para ellos. Sembraba Israel y cuando ya la cosecha estaba lista, venían la gente del oriente y atacaban a Israel, le llevaban todo, le llevaban el sembrado, los animales. Israel estaba viviendo un tiempo en zozobra. Así hace el diablo, que el Señor lo reprenda. Que el enemigo te da y te da, te da y te sigue dando, y te pone en bandeja de plata. Y cuando el enemigo hace así, que jala de allá para acá, ahí donde viene el crujir y el lloro, ahí donde viene el lamento, aleluya. Porque el mundo, aleluya, eso es lo que ofrece al ser humano. Los placeres de este mundo, cuando una persona cae de la gracia y vuelve al mundo y se deja atar por el diablo, entonces el lamento es tan grande, el sufrimiento es tan grande, que no hay forma de cómo despegarte de esa tela de araña, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te hace como una araña que su presa llega y cae en la tela de araña. Cuando cae en la tela de araña nadie lo puede zafar de ahí. Sea un insecto, una mosca, cualquier insecto que caiga en una tela de araña, es muy difícil que se pueda despegar de ahí. Entonces viene la araña y lo enreda más con su tela de araña. Vean esto, qué poderoso. Así hace Satanás. Cuando te apartas de Dios, cuando desobedece al Señor, oye esto, qué poderoso. Cuando desobedecemos a Dios, cuando entendemos que ya Dios no nos hace falta, que el mundo es mejor que Dios, cuando entendemos eso, entonces el enemigo hace como la araña a su presa, lo enreda, lo envuelve de tal manera que no hay misericordia en ese momento, porque nos ponemos en una fila a esperar que Dios tenga esa misericordia y nos liberte. Sí, ¿y cómo, predicador? Claro que sí, porque por la desobediencia que hay en nosotros, aleluya, nos olvidamos de quién es Dios,
de lo que Dios hizo en el pasado con nosotros y volvemos al lodo de nuevo, entonces se detiene la misericordia del Señor hasta que nos reconozcamos, porque Él ha puesto un libre albedrío en el ser humano. Nosotros tenemos una decisión personal de elegir lo bueno o elegir el camino de perdición. Por eso Dios estableció en su palabra de que el hombre escoja lo que quiera. Oye, cuando Abraham estaba con Lot quería despegarse de Abraham, pero Lot tomó una decisión. Abraham le dijo: vete para donde tú quieras. Si quieres irte para el norte, vete para el norte. Si quieres irte para el sur, te va para el sur. Vete para el lugar donde tú quieras. Aleluya. Y Lot supuestamente escogió el mejor lugar. Así hay gente que están creyendo que han escogido el mejor lugar. Se han olvidado de Dios. Se han olvidado quién era Dios. Del favor que Dios ha hecho en sus vidas. Han vuelto atrás al mismo lodo, a la servidumbre, a Egipto, atrás a la esclavitud. Han vuelto atrás. Hay gente que Dios lo está llamando para despegarlo de la garra del diablo, para sacarlo de la telaraña, pero no están entendiendo el llamado. Se mantienen en el mismo lodo. Oh, gloria al Señor. El pueblo de Israel, hermano, conocía a Jehová. Por eso Jehová le mandó fuerte. Por eso Jehová mandó a los madianitas a que lo pusieran en zozobra. Israel no vivía bien. Esa gente estaban desconsolados. Pero entonces aquí viene la misericordia del Señor. El Dios que le servimos es un Dios tan misericordioso que nos da oportunidades. Oigan, nos da tantas oportunidades para nosotros elegir nuestra habitación cuando salgamos de esta tierra. Nuestra estadía en esta tierra es poca. Por eso Él nos ofrece a nosotros una estadía mejor, que es la eternidad. Amigo que está conectado en esta hora, o hermano que te descarriaste, que te fuiste del evangelio por X razón, aleluya. Oigan, esto es algo que si nosotros analizamos muy bien, cada uno analizamos el camino de la salvación, nadie lo puede ofrecer. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no nos montamos en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna, en cualquier momento puede llegar, aleluya, la desaparición de esta tierra. En cualquier momento, miren, en estos días hubo un accidente aquí en Lawrence. Y esas personas que estaban, quién sabe si estaban estacionadas, estaban en un lugar que ni se imaginaban que el ángel de la muerte iba a llegar en ese momento. Que ni se imaginaban que iba a acontecer eso. Y sin embargo, un